Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con el siguiente tema, que es el tema ya 12. Son 41 temas. Entonces, pues este tema 12 habla de la estructura y principios de la Constitución política. En esta parte vamos a comentar cuáles son esos principios que rigen la Constitución, hacen que la misma sea tanto válida como vigente en un estado. Y hablaremos también de su estructura. Ya hemos comentado anteriormente de forma muy general que la estructura pues es tanto la parte orgánica como la parte dogmática de la Constitución. Pero bueno, aquí vamos a iniciar a comentar específicamente cuáles son esos principios constitucionales que hacen que la Constitución indudablemente sea una norma, porque es eso, es una norma, pero fundamental y suprema en un Estado. ¿Cuáles son estas cualidades normativas que tiene la Constitución y que son consideradas como principios? Bueno, tenemos diversos, ¿no? En primer lugar, la supremacía, se encuentra también la fundamentalidad y la inviolabilidad, y tiene otros atributos que son sociológicos, que tienen que ver de acuerdo a las circunstancias de la sociedad, ¿no? Que es la legitimidad y la legitimación. Entonces, estos conceptos son los que vamos a considerar como los principios de la Constitución, atendiendo a la Constitución que actualmente tenemos, ¿no? Y que indudablemente estos principios se encuentran inmersos, algunos están expresos dentro de la misma norma y otros pues son tácitos, ¿no? O son considerados de esa forma en base a las circunstancias que nos rigen actualmente en un estado. También recordar que atendiendo a la forma en cómo la Constitución se puede modificar, ya habíamos comentado que puede ser rígida o flexible, atendiendo al procedimiento que debe pues prosperar, ¿no? En la modificación. En el caso de nuestra Constitución, es una Constitución rígida porque debe de atravesar por un procedimiento específico de reforma con la aprobación de las cámaras de cada estado, etcétera. Eso lo comentamos la clase pasada, ¿no? La rigidez y la flexibilidad, atendiendo al proceso. Pero entonces los principios que van a regir la Constitución, los más importantes, pues iniciaríamos con lo que es la supremacía. La supremacía constitucional es algo de lo que se habla mucho, sobre todo actualmente que han existido muchas reformas, principalmente el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, siempre dicen, hacemos valer la Constitución, ¿no? Eso indica supremacía, y ese principio de supremacía constitucional pues está inmerso en la misma Constitución. Más adelante vamos a ver el artículo en donde se establece que la Constitución es la norma suprema, ¿no? O cúspide del Estado. Dice el principio de supremacía de la Constitución implica que esta pues es el ordenamiento cúspide, ¿no? De todo el derecho positivo, situación que la convierte en el índice de validez formal de todas las leyes secundarias y ordinarias que forman el sistema jurídico estatal. Esto es lo que nosotros consideraríamos como el concepto de supremacía constitucional, es decir, la Constitución es una norma, al igual que tenemos normas estatales, normas municipales, la Constitución es una norma. ¿Cuál es la diferencia
pues que es un ordenamiento cúspide, es decir, supremo, ¿no? Que está hasta la punta. Si esto lo visualizáramos o lo graficáramos como una pirámide, la Constitución está hasta la punta, hasta el punto máximo. De hecho, hay una teoría, ¿no? La teoría de Hans Kelsen, que habla justamente de la supremacía de la Constitución. Hasta la cúspide se encuentra la Constitución como norma fundante o norma suprema, y posteriormente vienen los otros grados de normas, leyes federales. Los tratados internacionales ahora se encuentran al mismo nivel que la Constitución, porque son tratados que devienen de normas también internacionales. Entonces se encuentra la Constitución, leyes federales, luego vienen las leyes de los estados y posteriormente reglas de rango inferior, considerado así por Hans Kelsen, ¿no? Este autor nos plantea esa teoría. Sin embargo, el hecho de que este autor coloque de esa forma la estructura de las normas no quiere decir que, por ejemplo, las leyes estatales o las leyes municipales sean de menor importancia en relación con la Constitución. Todas son importantes, todas tienen un grado de validez, de vigencia, dependiendo del territorio en el que son aplicables, y no por eso unas valen menos que otras, sino que esto es simplemente para entender que la Constitución es la norma suprema. Y esto de supremacía implica que al estar hasta la cúspide o hasta ese límite de nivel, pues indudablemente que las otras normas tienen que derivar de esa Constitución o tienen que apegarse a esa Constitución. De lo contrario, estaríamos hablando de que son normas que son inconstitucionales o que van en contra de la Constitución. Ninguna de las normas derivadas, como dice acá, debe oponerse, violar o apartarse de su contenido, pues esa concordancia y respeto al texto constitucional es la que le otorga validez a la norma secundaria. Esto es totalmente claro. Si un Estado quiere realizar una norma, por ejemplo, en un tema de derechos humanos, no puede establecerse algo diferente a lo que diga la Constitución. O una ley federal, por ejemplo, la ley federal del trabajo debe concordar con lo que dice la Constitución en el artículo 123 constitucional, que es el que regula las relaciones laborales de trabajo, ¿no? Tanto individuales como colectivas. Entonces, toda norma que sea creada o que sea reformada, norma secundaria que esté por abajo de la Constitución, debe apegarse, ¿no? Y estar en concordancia con el texto constitucional. Tenemos aquí que el carácter de norma constituyente hace suprema a la Constitución respecto del resto de las normas del sistema jurídico que inició. Entonces, la Constitución es una norma constituyente, es decir, originaria, de la cual van a surgir las demás. La Constitución da nacimiento a muchas otras normas. Por ejemplo, el 123 constitucional que habla del derecho del trabajo da nacimiento a la Ley Federal del Trabajo. Para la maestría o la materia que ustedes cursan, que es constitucional y amparo, la misma Constitución da origen a lo que es la Ley de Amparo, específicamente los artículos 106 y 107 de la Constitución. Hablan del juicio de amparo y ahí se regula la creación de una ley reglamentaria de amparo, que es la que actualmente tenemos, modificada en el año 2013.
Entonces, derivan, todas estas normas, indudablemente, derivan de la Constitución. Eso es lo que le da el carácter de una norma también constituyente. Y será esta norma constituyente la que va a determinar la aplicación y validez de las normas constituidas, y al hacerlo, pues sienta las bases para poder lograr su propia validez normativa. Es decir, si derivan de la Constitución todas estas normas secundarias, la Constitución es la que va a determinar cuál es el ámbito de aplicación y de validez de esa norma. La ley de amparo tiene un ámbito de aplicación a nivel nacional, es válida en todo el territorio y obviamente pasó por un proceso de creación. A partir del 2013 se hizo una reforma a la ley de amparo, entró en vigor en ese año y a partir de ahí está rigiendo, ¿no? en la actualidad. Entonces, la Constitución es la que establece precisamente esa extensión de aplicación y validez. Si habláramos, por ejemplo, de una norma municipal del municipio, por ejemplo, un reglamento aquí en Puebla, que podría ser el Bando de Policía y Buen Gobierno, o el COREMUN, el Código Reglamentario del Municipio, ese ámbito de validez y de aplicación de ese código surge del 115 constitucional, que regula las relaciones y la estructura del municipio. Y la aplicación y validez de esa norma constituida, que es el COREMUN, pues únicamente va a ser para el municipio, no se puede aplicar al Estado o a la Federación. Y al mismo tiempo, las normas federales, pues solo van a ser aplicadas y a tener una validez en el ámbito nacional, ¿no? O federal. Se le atribuye a una constitución el carácter de constituyente, como decíamos, en virtud de que se trata de la primera norma creada. Y con base en ella se erigen las normas jurídicas que se denominan secundarias, las cuales deben guardar estrecha relación con la norma suprema. Esto, si nos damos cuenta, anteriormente hablamos del poder constituyente, que es ese órgano que surge de muchas veces de circunstancias sociales, como pudiera ser un movimiento armado, una revolución, y se unen o se asocian para efectos de crear una constitución, ¿no? Es lo que la historia nos ha mostrado. Entonces, la norma constituyente, que es la Constitución, es algo similar. Se crea como producto de ese poder constituyente, y a partir del origen de esa norma constitucional o de esa constitución van a surgir normas secundarias. Sería en este caso imposible que la Constitución regulara todas las relaciones o recopilara todos los ordenamientos, ya sea federales, estatales o municipales. Eso sería imposible. Si ustedes se dan cuenta, hay cantidad de leyes, ¿no? Que regula relaciones laborales, la materia de amparo, temas fiscales, temas civiles. Si todo eso estuviera en la Constitución, sería pues un texto enorme, ¿no? Y complicado probablemente de estudiar, de acudir a él para la consulta de alguna norma. Entonces, por eso la Constitución, como más adelante lo vamos a comentar, pues tiene partes, ¿no? La parte orgánica, la parte tanto de derechos y garantías, como la parte dogmática. Y esto, pues indudablemente es porque la Constitución, de forma general, va a establecer todo lo que tiene que ver con el orden del Estado. Y a partir de esa norma fundante o fundamental, pues se van a derivar otras, ¿no? Normas secundarias o de segundo grado y también reglamentarias. Es por eso que actualmente pues tenemos muchas normas, pero esas normas deben cumplir con la condición, como decíamos, de estar acordes o alinearse a lo que la Constitución ha establecido.
Ahora, dice acá, la supremacía supone, por una parte, que en determinado sistema normativo no existe ley superior y por otra, que ninguna de las que lo integren pueda llegar a ubicarse en una posición jerárquica superior con la que se ha denominado ley suprema. La supremacía constitucional responde, expresa Felipe Tena Ramírez, dice no solo a que esta es la expresión de la soberanía, sino también a que por serlo está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. Esta, la ley que rige las leyes, es la ley que rige las leyes y que autoriza a las autoridades. Entonces, la supremacía también implica que ninguna otra norma que desde luego emane de la Constitución o que sea creada por algún otro órgano pueda rebasar esa Constitución o esa ley fundamental. No puede ir a una posición jerárquica superior a la ley suprema. Dice Felipe Tena Ramírez que eso indudablemente es una expresión de la soberanía. La soberanía como definición en concreto es el poder del pueblo, ¿no? El poder que tiene el pueblo y que se traduce en el poder que posteriormente tiene el Estado, ¿no? Para ser independiente a otros estados, a otros países. Eso es la soberanía. Y hay soberanía interna y soberanía externa. La soberanía externa es la facultad que cada estado tiene para dotarse o para poder crear su ordenamiento legal interno. Esa es la soberanía interna, es decir, hacia adentro del Estado. Y la soberanía externa, pues es esa independencia que cada Estado tiene, en nuestro caso el Estado mexicano, para ser tratado por igual o en condiciones apegadas a la ley o a los tratados internacionales en relación con otros estados. México tiene una soberanía externa, Estados Unidos la tiene, Alemania, todos los países son soberanos, ¿no? Son independientes, son autónomos. Y Felipe Tena dice que esa constitución pues es la expresión de la soberanía, indudablemente, porque en esa constitución se establecen tanto las relaciones que van a regir al Estado de forma interna como también de forma internacional. Y esta constitución pues va a regir el resto de las leyes y también va a regir lo que es las funciones, la competencia, la forma de organización, como dice aquí, de las autoridades. Esto es muy importante para la maestría que ustedes cursan, porque al saber esto sabemos que la Constitución como órgano o norma suprema es la que va a establecer los derechos fundamentales o derechos humanos de las personas. Y por regla general, pues sabemos que todos estos derechos humanos que protegen a los individuos están contenidos en esta norma suprema. El juicio de amparo precisamente se va a basar en eso, ¿no? En defender estos derechos humanos que se encuentran principalmente contenidos en la Constitución, en su parte dogmática. En la parte dogmática es donde se encuentran esos derechos fundamentales, anteriormente llamados garantías individuales. Y la forma en la que la autoridad debe actuar, toda autoridad debe actuar también apegada a la Constitución. Por ejemplo, un juez debe emitir algún acto, pero de manera fundada y motivada. Eso nos lo dice la Constitución.
Todo mandato de autoridad debe estar fundado y motivado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la autoridad siempre debe justificar el por qué está emitiendo un acto de molestia, ¿no? O un acto privativo. Si una autoridad me dice, tienes que presentarte a declarar porque se está investigando un delito y probablemente tú tienes participación. Ese es un acto de molestia y debe estar emitido por la autoridad de acuerdo a la Constitución. Debe estar fundado, es decir, debe indicar qué ley es la que está aplicando y debe estar motivado, decir por qué me está citando, ¿no? Para que ese acto sea válido. De lo contrario, entonces, si estos requisitos no se cumplen, pues la autoridad estará emitiendo un acto que no está pegado a la norma suprema y no está acorde, pues, a esa supremacía constitucional. Como ejemplo esto. Ahora, este principio de la supremacía constitucional está específico en nuestra Constitución. El artículo es el 133, que nos indica lo siguiente. Dice, esta Constitución, es decir, la Constitución que actualmente tenemos, la del 17, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, el 133 nos dice el rango, ¿no? O la supremacía, primero de la Constitución, luego coloca también como suprema las leyes del Congreso de la Unión, dice que emanen de ella, es decir, la Constitución está por arriba también de esas leyes del Congreso, porque se reconoce en la misma Constitución que esas leyes que emita el Congreso emanan de la misma Constitución. Entonces, Constitución, leyes del Congreso de la Unión, tratados internacionales también que estén de acuerdo con la Constitución y que México haya celebrado con aprobación del Senado. Esas tres normas son la ley suprema de toda la Unión. Los tratados internacionales han cobrado mucha vigencia o mucha fuerza. Anteriormente no, la doctrina o el estudio del derecho internacional era menos, ¿no? Que lo que ahora se tiene. Los mismos criterios o las mismas jurisprudencias internacionales pueden ser aplicadas ahora a una circunstancia o a un asunto en México, a un asunto interno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha tomado más fuerza. Y esto ha sido porque indudablemente, pues la Constitución también ha sufrido reformas, ¿no? En cuanto al tema de derechos humanos, el artículo primero, muy interesante, que nos marca que debe haber un control difuso, es decir, siempre se debe aplicar en aras de proteger los derechos humanos la norma más favorable a la persona. La Constitución lo que ha protegido con un mayor impacto actualmente son los derechos humanos. Si tengo una norma secundaria que sea desfavorable a una persona, pero la Constitución proteja de una forma más amplia ese derecho, pues lo que se va a aplicar es la Constitución. Ahora, si hubiese una norma, por ejemplo, estatal, que protegiera más un derecho que una norma federal, la que va a prevalecer o la que se tiene que aplicar es la de menor rango, la estatal. Es por eso que decía, no es que unas valgan menos y otras valgan más en atención al rango, sino que todas tienen una validez específica y se van a aplicar
de acuerdo a lo que nos dice el artículo primero constitucional, se van a aplicar las que más favorezcan a la persona o al ser humano. Ese es un control difuso y una protección que da la misma Constitución, ¿no? A los derechos humanos. Ahora, para aclarar el contenido del artículo 133 constitucional que acabamos de leer y que nos habla de esa jerarquización de normas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un criterio jurisprudencial. Acá tenemos la fuente, la tesis. Es una novena época emitida en el mes de octubre del año 2004. Y ese criterio nos dice, esta parte o este extracto, dice, en el mencionado precepto constitucional, es decir, el 133, no se consagra garantía individual alguna, es decir, no es un derecho el artículo 133, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen ley suprema de toda la Unión, debiendo los jueces de cada estado arreglarse a dichos ordenamientos a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las constituciones o en las leyes locales. Esto es muy importante porque aquí ya nos está marcando la misma Corte. Hay que recordar que la Suprema Corte es la máxima autoridad judicial del país y los criterios que emite pues van orientados precisamente al Poder Judicial, ¿no? Y aquí lo que nos está diciendo es que todos los jueces de los estados, ya sea Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Tlaxcala, deben, pues indudablemente, hacer valer la Constitución, a pesar de que los ordenamientos de los estados en los que ellos estén, o la misma Constitución de un estado, sea contraria a la Constitución mexicana. Esto quiere decir recordar que cada estado, por ejemplo, en nuestro caso Puebla tiene una constitución. Muchas veces estas normatividades las dejamos a un lado, las pasamos por alto, porque nos enfocamos más en la Constitución Federal, pero si nosotros analizamos la Constitución de Puebla, nos vamos a dar cuenta que es muy similar a la Constitución Federal, porque indudablemente tiene que alinearse a esa norma fundamental, ¿no? O norma suprema. Incluso, y este es un dato importante, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, ¿no? Actos de autoridad que han violado derechos humanos. Si se vulnera mi derecho a la libertad, a lo mejor existe una detención, yo puedo promover un juicio de amparo argumentando que se vulnera o se violenta un derecho de la Constitución Federal. Pero si me voy a la Constitución de Puebla y hay disposiciones en esta Constitución de Puebla que hagan referencia a las circunstancias en cómo se debe llevar a cabo la seguridad pública en el Estado, cuándo esa seguridad pública puede detener a una persona, etcétera, puedo promover un juicio de amparo basándome en esos derechos, porque también son derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución de Puebla. Entonces, vuelvo a lo mismo, la Constitución de Puebla está alineada a la Constitución Federal. Puedo promover un juicio de amparo argumentando
violación a derechos que están contenidos en la Constitución de Puebla o de un estado? Sí. En realidad es lo mismo, es una constitución. Y es lo que les comentaba, no porque sea constitución de un estado vale menos, vale lo mismo. Tan es así que puedo también promover un juicio de amparo haciendo valer o haciendo respetar los derechos que estén consagrados en la constitución de un estado, cualquiera que sea. Es un punto interesante esto. Normalmente nadie lo hace. Todos los que promueven juicios de amparo sustentan la violación a derechos humanos en la constitución política, ¿no? En la norma suprema, no en las de los estados. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Y son pocos los que creo lo enfocan de esa forma. Bien, el siguiente principio es el de fundamentalidad. Principio constitucional de fundamentalidad. ¿A qué se refiere esto de la fundamentalidad? Tenemos aquí un concepto, está en negritas en la lámina, dice, la fundamentalidad es la fuente de validez formal de todas las normas secundarias que componen el derecho positivo. Fuente de validez formal de todas las normas secundarias que componen el derecho positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la fundamentalidad es una cualidad de la Constitución y que guarda una estrecha relación con la supremacía, principio fundamental que vimos anteriormente, ¿no? Y supone que todo ordenamiento jurídico concuerda con el texto contenido constitucional porque surge de él. La fundamentalidad permite que una constitución se califique como ley fundamental del Estado. Denme un segundo, voy a acomodar esto. Ahí está. Entonces, la fundamentalidad permite que una constitución se califique como la ley fundamental de un Estado, la ley originaria, la ley base, ¿no? Base de la cual va a emanar toda norma. Y entraña que dicha ley fundamental sea el ordenamiento básico de toda la estructura jurídica estatal. Es decir, esto es muy importante, es el cimiento sobre el que se asienta el sistema normativo de derecho en su integridad. Es el fundamento sobre el que se erigen las normas secundarias de un sistema normativo. La estrecha relación que tengan tales normas con el texto constitucional determinará si son válidas o no. Esto es como una construcción, ¿no? Para levantar o edificar una construcción, indudablemente necesitamos una base, un cimiento. Entonces, todo el sistema jurídico de nuestro país es construido sobre una base. ¿Cuál es esa base? La Constitución. Entonces, la Constitución es ese fundamento, la Constitución es ese cimiento sobre el cual todas las normas que tienen un país van a emanar, ¿no? O van a poder ser creadas.
Esa es la fundamentalidad. Y si nos damos cuenta y comparamos, entonces fundamentalidad y supremacía están totalmente vinculadas o están relacionadas. ¿Por qué? Porque la fundamentalidad implica que la Constitución es ese fundamento o esa base. Y la supremacía, en consecuencia, nos indica que la Constitución, pues es lo más importante, es lo que está hasta arriba, ¿no? Lo que sostiene el resto de la normatividad o del sistema jurídico. Esta doctrina que yo les comentaba de Hans Kelsen, en realidad es una teoría, ¿no? Si nosotros la buscáramos en algún libro o en internet, nos diéramos cuenta que es una pirámide y la Constitución está hasta arriba. Pero si lo vemos desde la óptica de que la norma es el fundamento, pues también podríamos elaborar una teoría donde la Constitución esté hasta abajo, ¿no? Y la razón de ser sería que la Constitución es la base de todo y a partir de ahí surgen otras normas. Pero vaya, finalmente son teorías y no es una teoría, digamos, que deba ser aplicada de forma absoluta, porque si hablamos de fundamento, entonces la Constitución, al ser el cimiento, al ser la base, tendría que estar hasta abajo. Y eso no le resta la validez o la importancia que tiene, ¿no? El texto supremo constitucional. Siguiente principio, inviolabilidad. Ya también habíamos comentado más o menos a qué se refiere esto de inviolabilidad. La inviolabilidad es una cualidad que significa la imposibilidad jurídica de que la Constitución sea desconocida, cambiada o sustituidas por fuerzas que no emanen del poder constituyente o por grupos o personas que no expresen la voluntad mayoritaria del pueblo. En México, pese a que la Constitución reconoce la posibilidad de que el pueblo ejercite su potestad natural de revolución, es inviolable su contenido, como lo estipula el artículo 136 de la Constitución. Este nos dice que la Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, estipulando que tan pronto se restablezca el orden, también se restablecerá su vigencia y su observancia. Entonces, la inviolabilidad, como su nombre lo indica, el alcance de esta palabra es que la Constitución no puede ser vulnerada o violada por alguna de estas circunstancias, ¿no? Sobre todo en cuestiones de rebeliones, alguna revuelta, alguna revolución. Si eso ocurre, una de estas circunstancias en el país llegase a acontecer, para querer derribar o cambiar el régimen constitucional o el régimen de gobierno, la Constitución en el 136 se protege a sí misma. Es lo que había comentado como el principio o la parte supralegal de la Constitución. Recuerden que hay tres partes: la parte orgánica, la parte dogmática y la parte supralegal. La parte orgánica, o bueno, vamos por orden. La parte dogmática. La parte dogmática es la que abarca del artículo 1 constitucional al 29, es decir, los derechos humanos, las garantías, y el 29 estipula en qué caso se pueden suspender esas garantías o derechos humanos, ¿no? En caso de guerra, en caso de peligro, en donde se vea por cuestiones de seguridad nacional, etcétera. Ya lo habíamos comentado. La parte orgánica es del 30 al 135 de la Constitución, es decir, la forma en cómo se organiza el Estado.
funciones de los diputados, senadores, etcétera. Esa es la parte orgánica. Y la parte supralegal sería este artículo 136 constitucional. La Constitución se protege a sí misma. Si es que existiera alguna rebelión, no perderá su vigencia, su fuerza y su vigencia. La cualidad de inviolabilidad de la Constitución garantiza que los principios e ideologías que se consagran en el texto constitucional no puedan ser destruidos ni desestimados. Bien, creo que es muy concreto, ¿no? Y claro, estos principios que estamos comentando: supremacía, fundamentalidad e inviolabilidad. Y luego tendríamos que diferenciar lo que es la legitimidad y la legitimación, que están totalmente vinculadas, ¿no? Una surge de otra. La legitimidad constitucional se constituye como un atributo de la Constitución en razón de la calidad del órgano creador y del reconocimiento que como órgano facultado para crear la norma constitucional y del reconocimiento como órgano facultado para crear la norma constitucional. Es decir, el constituyente permanente o el constituyente originario creó la Constitución, es del que emana la Constitución, ya lo habíamos comentado. Y si este constituyente crea el documento supremo, que es esta Constitución, pues esa Constitución va a tener legitimidad constitucional. ¿Por qué? Porque el constituyente originario se formó, se agrupó o se consolidó para hacer válidas las exigencias de un pueblo, ¿no? O del pueblo. Y al constituirse y crear esa Constitución que va a garantizar las necesidades de un pueblo, de una nación, pues indudablemente dota a la Constitución de esa legitimidad. Es legítima, es aceptada, es reconocida por la mayoría y están de acuerdo en que sea aplicada. Esa es la legitimidad constitucional. Burgoa, que es uno de los principales autores del juicio de amparo, les había comentado, yo creo que de los autores más trascendentes, ¿no? En el juicio de amparo, él dice que la legitimidad deriva puntualmente del órgano que la crea, es decir, del constituyente, toda vez que el efecto participa de la naturaleza de la causa, y estima que para determinar si es legítima hay que establecer si el autor también lo fue. Entonces, el efecto participa de la naturaleza de la causa. ¿Cuál es la causa que da origen a una constitución? La agrupación, la unión, la asociación de un grupo que va a ser el constituyente permanente. Esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? Crea la constitución. El efecto o el resultado del constituyente originario es la Constitución. Entonces, Burgoa dice que para establecer si una constitución es legítima, pues hay que establecer también si el autor de esa constitución es legítimo, es aceptado, ¿no? Por la mayoría. Creo que es muy claro. Esa es la legitimidad constitucional. Luego entonces se distingue que la legitimidad se adquiere del carácter que posee el órgano que crea la Constitución, mientras que el producto de la realidad y de los ideales políticos y sociales, es decir, la sociedad, con su observancia, le otorgará legitimación a su contenido. Entonces, la legitimidad es un atributo de la Constitución que indica reconocer que tanto el órgano que le dio origen como la misma Constitución es válida, es aceptable, ¿no? Para que rija la
las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Y la legitimación, pues va dirigida a que la sociedad o los destinatarios a quienes se va a aplicar esa Constitución estén de acuerdo en su contenido, y eso hace que observen el texto, ¿no? El texto constitucional. La observancia del texto constitucional se da como resultado de su cumplimiento. Eso es la legitimación. Un pueblo que no está de acuerdo con una norma constitucional, ¿qué es lo que va a hacer? Si hay soberanía, si el pueblo es soberano, lo que va a hacer es que la va a cambiar o la va a reformar. Entonces, estaríamos hablando de que si el pueblo no está de acuerdo en observar esa constitución, no es o no existe legitimación del contenido de esa norma, es decir, no es aceptable. Bien. Vamos enseguida a pasar al siguiente tema, que es el desarrollo del Congreso Constituyente, que está totalmente ligado a lo que estamos comentando. Bueno, este desarrollo del Congreso Constituyente nos referimos a esta agrupación, congreso o asociación que dio origen pues a la Constitución que actualmente tenemos, que es la de 1917. ¿Cómo surge esto? El autor principal o el personaje trascendente fue Venustiano Carranza. Este personaje, el 14 de septiembre de 1916, promulga un decreto donde se reforma el Plan de Guadalupe. Recuerden que ya en la primera clase vimos los antecedentes de nuestra Constitución actual, y el antecedente más próximo a nuestra Constitución del 17 es la Constitución del 57, ¿no? La Constitución del 57, de 1857. Entonces, lo que hace Venustiano Carranza es que el 14 de septiembre de 1916 tuvo como objetivo convocar a la reunión de un Congreso Constituyente. Es decir, el 14 de septiembre de 1916, fecha que tenemos aquí, la Constitución que estaba rigiendo en ese tiempo era la Constitución de 1857, anterior a la que actualmente tenemos. Y Venustiano Carranza convoca a que se reúna o a que se forme un Congreso Constituyente. Y en este proyecto, pues lo que él expone es una serie de reformas políticas que él estimaba eran viables para poder
renovar la Constitución del 57. Y vean lo que dice acá, dice, resulta ineludible la convocatoria a un Congreso Constituyente por cuyo conducto la nación expresara de manera indubitable su voluntad. Esto nos da la idea de que había soberanía, ¿no? Pero nos da la idea de que efectivamente un constituyente, un órgano constituyente, o en este caso Congreso Constituyente, se va a reunir para hacer valer la voluntad de la nación o la voluntad del pueblo, ¿no? Y en este caso, el objetivo de Venustiano Carranza, pues era llevar a cabo este Congreso Constituyente para que la Constitución fuera totalmente modificada o se diera origen a un nuevo texto constitucional. ¿Qué es lo que decía Carranza? Decía que el procedimiento de reformas que se establecía en esa Constitución del 57 no podía limitar la soberanía o la soberana voluntad del pueblo, el cual también podía ejercer su facultad constituyente por otros procedimientos. Entonces, la Constitución del 57 limitaba la soberanía del pueblo y lo que él hace es convocar a ese Congreso Constituyente para modificar esto. Él sostenía que el pueblo no podía estar limitado en esa soberanía y que también se podía llevar a cabo a través de otros procedimientos, ¿no? O de otros medios. Y vean, dice acá, si la Constitución del 57, si bien es cierto, señalaba en el 127 que el procedimiento de su reforma por medio de un órgano revisor de la Constitución era integrado por poderes constituidos, es principio básico en la teoría constitucional democrática y realidad política inexorable que el poder constituyente del pueblo no puede ser constreñido por disposiciones jurídico-positivas, aun cuando éstas tengan rango constitucional. Es decir que el poder de reformar, de modificar una constitución, estaba atribuido a ciertos órganos en la Constitución del 57. Y lo que Carranza decía es que no se podía limitar eso únicamente a estos órganos, sino que el poder constituyente del pueblo, pues era importante, ¿no? Para poder realizar esas modificaciones. Por eso dice acá, el poder constituyente del pueblo no puede ser constreñido por disposiciones jurídico-positivas, aun cuando éstas tengan rango constitucional. Y finalmente, entonces, lo que él hace es convocar este Congreso Constituyente, y lo que se hizo fue lo siguiente: se convoca a ese Congreso, se convoca al Distrito Federal y a cada estado o territorio para que nombren un diputado propietario y un suplente por cada 60,000 habitantes o fracción que pasara de 20,000, con base al censo de población de 1910. El estado y territorios que no tuvieran esta población mínima tendrían derecho a un diputado propietario y uno suplente. Es decir, se estableció la forma en cómo se iba a convocar a las elecciones de este Congreso Constituyente. El pueblo tenía que votar o tenía que haber elecciones para que se formara este Congreso Constituyente. Y esta fue la forma en la que en ese tiempo se determinó cómo tendría que ser o convocarse esas elecciones. Y se establecieron los requisitos fijados para ser diputado, ¿no? En esa asamblea constituyente, los cuales fueron los mismos a la Constitución de 1857, pero se inhabilitó a aquellos que hubiesen ayudado con las armas o servido empleos públicos en los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista. Es decir, todos los que hubiesen
intervenido en esos movimientos armados y que hubiesen tratado de impedir esta causa constitucionalista o causa que Venustiano Carranza estaba levantando, pues iban a ser destituidos, ¿no? No se les iba a tomar en cuenta, ¿no? Se les iba a inhabilitar para que formaran parte de ese Congreso Constituyente. ¿Qué es lo que estableció este decreto? Estableció también que el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Ejecutivo presentaría al Congreso Constituyente el proyecto de constitución reformada para que se discutiera y aprobara o modificara. Las labores del Congreso quedaron ceñidas a la discusión y aprobación del proyecto de reformas constitucionales y a una duración de 2 meses. Entonces, Venustiano Carranza había preparado esta convocatoria de un Congreso Constituyente y esto ya lo venía realizando, ¿no? Como dice aquí, las fuerzas carrancistas, mediante una intensa propaganda que subrayó la necesidad de su reunión. Es decir, él comenzó antes de formarse este Congreso, comenzó pues a divulgar, ¿no? Que era necesario realizar este Congreso, que era necesario convocar a elecciones para discutir las modificaciones que deberían hacerse a la Constitución, etcétera. Hubo varios personajes, ¿no? Manuel Aguirre Berlanga, Félix Palavincini y Antonio Manero, pues fueron los principales voceros de Carranza para preparar pues ese camino, ¿no? Para la opinión pública de la nación frente a los proyectos constitucionales. Y cuando Carranza, pues, venció sobre las facciones revolucionarias rivales y controló la mayor parte del país, fue en ese momento que se formalizó su idea constituyente con este decreto. Ahora, ese decreto, pues ya nos va a mostrar qué es lo que Carranza opinaba, ¿no? Pues de la Constitución del 57 y por qué finalmente él plantea este llamado proyecto y la exposición de motivos, ¿no? De este proyecto que él mismo, pues, impulsó. Vamos a tomar un pequeño tiempo de receso y ahorita continuamos.